Can Yaman rompe el silencio. Y ojo, la verdad que ha soltado sobre Demet Özdemir es de las que te dejan helado. Pensábamos que todo estaba súper claro, ¿verdad? Que habían terminado, que cada uno por su lado, historia cerrada. Pero no, nada de eso. El bombazo que ha soltado Can va mucho más allá. Estaba ahí tranquilito en una entrevista, y de repente le sueltan la pregunta del millón sobre Demet. Y él, en vez de evadir, va y se suelta. Dice algo así como que Demet es una mujer increíble, súper talentosa, y que siempre tendrá un lugar especial en su corazón. ¡Guau! O sea, ¿esto qué significa? ¿Que todavía hay algo ahí? Para ser honestos, yo pensaba que la ruptura había sido bastante definitiva, sobre todo después de que se la viera con otro chico. Pero si Can habla así, con esa ternura, no sé yo. Lo que yo creo que está pasando es que a veces, cuando una relación es tan mediática y se termina bajo el foco de todos, hay como una especie de pacto de silencio. Nadie quiere avivar más la llama, nadie quiere dar detalles escabrosos. Pero Can, al decir esto, creo que está reconociendo que lo que vivieron fue importante, que dejó huella. Y ojo, no lo dice de forma casual. Lo dice con esa mirada intensa que tiene, ¿me entendéis? Como diciendo, sí, terminamos, pero no os equivoquéis, ella marcó algo en mí. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing para volver a ponerlos en el candelero, sobre todo ahora que Can está triunfando a nivel internacional. Pero yo sospecho que hay algo más genuino en sus palabras. Es como si quisiera dejar claro que a pesar de las polémicas y los rumores, él guarda un respeto enorme por Demet. Y eso, hoy en día, en el mundo del famoseo, se ve poco. Normalmente cuando acaban, se borran hasta de las fotos. Y si lo pensamos bien, ¿qué clase de persona sería Can Yaman si realmente solo estuviera jugando? Él siempre ha dado la impresión de ser muy pasional, muy entregado. Entonces, que ahora hable de Demet con esa admiración, cuando ya no están juntos. Eso dice mucho de él. Podría haber sido más frío, más distante, pero ha elegido ser noble. Y eso, en mi opinión, es lo más sorprendente. No es lo que esperábamos, no es el típico cada uno por su lado y fin. Es la aprecio, la valoro y siempre será importante para mí. Imagínate el lío ahora. Los fans locos, las redes echando humo. ¿Volverán a estar juntos? ¿Se reencontrarán en algún proyecto? ¿Quién sabe? Pero lo que sí está claro es que Can Yaman no ha cerrado la puerta del todo. Ha abierto una ventanita y nos ha dejado imaginar. Y eso, señoras y señores, es mucho más interesante que cualquier comunicado oficial de prensa. Es la verdad que te cuenta alguien que ha vivido algo fuerte. Es la verdad que no esperabas escuchar. Así que, dejando de lado los posibles intereses, lo que más me llama la atención es esa humanidad que ha mostrado Can. En un mundo donde todo es fachada, que alguien sea sincero sobre sus sentimientos, aunque sean del pasado, es un soplo de aire fresco. Te hace pensar que al final, detrás de los focos y los contratos, hay personas con emociones reales. Y a mí, eso me gana. ¿Creéis que estas palabras son una indirecta para un posible regreso, o simplemente Can está siendo respetuoso con su pasado?